Ich bin Thomas, tu profesor de alemán favorito, pero hoy tampoco vamos a hablar de alemán. No pensaba hacer otro video relativamente tan pronto. En el video anterior les hablé por qué. Pero he sacado tiempo porque hace poco, hace unos meses, me he mudado a Irlanda y estoy en una época en la cual tengo como esas primeras impresiones de cuando uno se muda a un país nuevo, que uno nota todas las diferencias de dónde uno viene, de dónde vivía, de cómo son la gente y todo eso. Y me he inspirado, y porque ustedes me han escrito que querían saber sobre esto, a hacer un video sobre el tema. Porque a mí me hubiera gustado cuando yo, si hubiera tenido la idea de tener un canal de YouTube, cuando me mudé a Alemania originalmente, hubiera sido muy interesante como documentar esas impresiones que yo tenía al principio de Alemania, de la ciudad de Múnich donde vivía, etcétera. Pero nada, aquí lo estoy haciendo. Irlanda versus Alemania. Las 10 grandes diferencias. Por ahora no me voy a enfocar en esto, pero obvio que una de las mayores diferencias o la mayor diferencia entre los dos países es el idioma, ¿sí? En Irlanda el idioma oficial es inglés, aunque tienen también un idioma irlandés que, bueno, eso casi no lo habla nadie en general, pero también lo tienen. Pero en sí el idioma oficial en el que todo el mundo se entiende es el inglés y en Alemania el alemán, ¿sí? Entonces es una gran diferencia, pero claro, esa es obvia. Pero me quiero enfocar en las diferencias que a lo mejor ustedes, que están curiosos sobre cómo es la vida en cada país, que es igual, que es diferente, sí, en esas cosas que uno no sabe a simple vista. Aquí me voy a enfocar en tres puntos. ¿Cómo es la gente en cada país? Muy importante. ¿Cómo son las ciudades donde más he pasado tiempo en cada país? En este caso en Dublín, donde vivo ahora, y en la ciudad de Múnich, en Alemania, donde vivía. Y también voy a tocar un poco el tema de la migración, una gran diferencia que he notado. Entonces vamos a empezar con la gente. La número uno, una gran diferencia entre los irlandeses y los alemanes. ¿Cómo son? Bueno, una gran diferencia que he notado es, los irlandeses son más extrovertidos que los alemanes. Los alemanes, por ejemplo, no hablan normalmente con gente que no conocen, no te miran mucho a los ojos, aunque, bueno, en las redes sociales yo he visto gente que habla de que los alemanes lo miran mucho. Yo no, a lo mejor es que yo miro mucho. ¡Ojo! ¿Será porque yo miro mucho y no me fijo en eso? Pero bueno, al menos en mi experiencia, yo siento como que los alemanes, como que normalmente no hacen mucho contacto con los ojos. Yo lo entiendo, lo tomo más como timidez. Pero los irlandeses sí, y te sonríen más, los irlandeses sonríen más. Porque, por ejemplo, yo he notado que a veces yo ando caminando en la calle, a veces voy a subirme al bus en Dublín y alguien baja y me mira y me sonríe, cosa que no pasa en Alemania. Y que yo me siento como que no estoy, yo me doy cuenta como que no estoy acostumbrado a eso ahora. Y tengo como que buscar más como que si alguien me sonríe, yo sonreír porque yo era así, pero ahora como que me he puesto que no, después de años viviendo en Alemania. Otra cosa también, por ejemplo, en Irlanda, gente que no te conoce en la calle va a hablar contigo más fácil de lo que va a pasar en Alemania. O sea, en Múnich eso me pasaba, pero era muy raro. Si pasaba, por ejemplo, en verano, a lo mejor. Me ha pasado en Múnich, especialmente en verano, que la gente con mejor clima anda como con una actitud más positiva, pero es bastante raro. Sin embargo, en Irlanda en unos meses me ha pasado, por ejemplo, en un café que alguien me dice algo, habla un poco conmigo, o yo vivo cerca de la playa y el otro día estaba caminando en la playa tomando fotografías y alguien, un chico se me acercó y empezó a hablar conmigo y empezamos a hablar un poco y ya ahí nos despedimos. O sea, eso a mí, así con el rato que nosotros hablamos en Alemania, no, nunca así. O sea, que eso es una gran diferencia. Algo que también es una gran diferencia, por ejemplo, es el idioma. Cuando uno habla con la gente y no entiende.
Por ejemplo, en Alemania yo me mudé sabiendo poco, muy poco alemán. Entonces, a veces en Alemania, especialmente la gente mayor, pero si tú hablas con alguien y tú no entiendes y le dices que repitas, por favor, como que la actitud a veces no es muy buena, o te miran raro, o están como sorprendidos de que tú no entiendas, no sé. Porque me he pasado yendo al médico. Es más claro, no es con amigos ni con mis suegros ni nada de eso, sino por ejemplo, sí, con gente, por ejemplo, en el médico o algo así. Entonces como que no tienen como una buena actitud, como gente que tú no conoces y tú no entiendas algo en alemán y le pida que repitas. Sin embargo, los irlandeses sí, porque yo sé inglés empecé a aprender inglés desde niño. Incluso yo me río porque yo digo, si me hubiera mudado a Irlanda hace 9 años y no a Alemania, hubiera sido más fácil para mí porque ya yo sabía inglés que aprender alemán. Sin embargo, también siento que la experiencia de aprender alemán me ha fortalecido mucho como persona. Y me alegra mucho haber aprendido otro idioma, alemán. Entonces, está bien. Fue una buena experiencia al final, pero no les niego, fue muy difícil, especialmente al principio. Y algo que noto, aunque yo sé inglés, y mi inglés es muy bueno, yo me estoy acostumbrando ahora al acento irlandés, o a los diferentes acentos irlandeses, como ellos hablan. Entonces, a veces puede ser que esté hablando con alguien y no entienda lo que me dice. Yo le pido que repita, por favor, y puede ser varias veces al punto que ya lo encuentro como que ya esta vergüenza me da. Y ellos como que siguen con una buena actitud y lo repiten de buena manera. O sea, eso lo veo como una actitud mejor que los irlandeses tienen cuando uno no entiende. O sea, tienen una buena actitud. Y yo hace mucho tiempo trabajaba con americanos y honestamente en Estados Unidos, si tú no entendías bien, o sea, yo trabajaba por teléfono. Y si tú no entendías bien, la gente no tenía una buena actitud con tu inglés. Entonces, pero veo que los irlandeses no son así. Ellos tienen buena actitud con eso. O sea, que alguien que venga como con poco inglés o a aprender inglés aquí, va a tener claro que acostumbrarse a los acentos de Irlanda, pero la gente va a tener una buena actitud con eso, o al menos ha sido mi experiencia hasta ahora. Pero ¿saben qué? Por otra parte, los irlandeses y los alemanes son iguales. En Alemania, como yo conocí a mi pareja desde que me mudé a Alemania, fue más fácil hacer amigos a través de sus amistades. Y después, cuando yo empecé a estudiar alemán en cursos, a hacer otros cursos, a trabajar y eso, conocí gente por mi cuenta. Pero una crítica o algo difícil que sé que es así cuando la gente emigra a Alemania es que es difícil hacer amigos alemanes, ¿sí? Los alemanes no, porque sí, son más tímidos, también los alemanes normalmente tienen sus amistades desde niños, de la escuela, de la universidad, y cuando entra alguien nuevo no es fácil, no es fácil, es difícil. Pero ¿saben qué? Aunque los irlandeses en la superficie son más extrovertidos, más amistosos que los alemanes. Lo que he aprendido es que con los irlandeses también es difícil hacerse amigos de verdad. Eso, no tengo amigos irlandeses, pero eso es lo que me han dicho, incluso los mismos irlandeses me lo han dicho y otras personas que he conocido aquí, que han emigrado que sí, los irlandeses son muy amables, son muy simpáticos. Si tú estás solo y vas a un pub o en el bus o donde sea, hablan contigo, pero ya formarse como amigos de verdad ya también es difícil, igual que con los alemanes. Entonces, eso me parece un poco interesante, que superficialmente son muy diferentes, pero en el fondo, en ese sentido, también son iguales. ¿Mm? Ahora hablemos del sistema de salud. Algo que yo no me esperaba, porque para mí iba a ser igual que en Alemania. En Alemania, por ley, todo el mundo tiene que tener y pagar un seguro médico. Si tú no lo puedes pagar, tú vas al Job Center, lo reportas, ellos te ayudan, etcétera. Pero el punto es, nadie está sin seguro médico. Tú vas al médico, tú no pagas las consultas médicas. Lo máximo que tú pagas por medicamento es el 10 euros.
Cuando tú compras medicina en Alemania, el seguro te la cubre y el seguro te cobra un 10%. Si, por ejemplo, si la medicina cuesta 70 euros, el seguro te cubre, no, perdón, el seguro te cubre un 90% y tú pagas el 10%. Si la medicina cuesta 70 euros, tú pagas 7 euros. Pero si la medicina es más cara, lo máximo que tú vas a pagar son 10 euros. O sea que el seguro en sí es muy bueno. Lo malo es que a veces, por ejemplo, si tú quieres ver a un especialista, a veces tienes que esperar mucho para tener una consulta. Hay una diferencia porque hay un seguro privado y el seguro de ley. El de ley es que a veces, que es el que yo tengo, puede ser más complicado. Pero nada, en general es muy bueno el sistema de salud. Para mí eso era como algo general de Europa, porque yo viví en España anteriormente y era así. Pero en Irlanda no es así, en Irlanda es peor, o sea, tú sí pagas por las consultas. En Irlanda, por lo que tengo entendido, tú no puedes ir directamente a un especialista, sino que tienes que ir a un médico general, pagar esa consulta y él te refiere. Entonces los tiempos de espera con los especialistas, a mí me han dicho que son horribles. O sea, he leído que hay gente que tiene más de un año esperando a un especialista. No sé si eso será excepciones, pero se habla de esperar meses para una consulta con un especialista es normal. Entonces, sorprendentemente, el sistema de salud hasta ahora, donde tengo entendido, es mucho mejor en Alemania. Otra cosa es el costo de la vida. O sea, Múnich es o la ciudad más cara de Alemania o una de las más caras, dependiendo la lista que uno lea. Pero definitivamente, una de las ciudades más caras en Alemania, con todo, la renta, transporte, todo. Entonces yo pensaba, bueno, a mí me dijeron Irlanda es cara, Dublín es cara, y yo, bueno, tiene que ser como Múnich, como Alemania. Sin embargo, no. Sorprendentemente el costo de la vida es más caro en sentido general. O sea, los precios de la comida, la ropa, los alquileres, yo diría que casi todo. O sea, es muy poco o no me llega ahora mismo en la mente algo que yo diga como que, ay, esto es más barato en Irlanda que en Alemania. O sea, yo estoy que cuando vuelvo a Múnich, he ido a Múnich y he vuelto y pienso, ay, voy a traer esta crema y esto y esta comida o lo que pueda traer en la maleta porque, o sea, los precios aquí son fuertes. Pero también los salarios por lo general aquí son mayores que en Alemania, pero yo honestamente no estoy tan convencido que justifiquen el precio de las cosas. Entonces, sí, Irlanda en general es un país más caro que Alemania. ¿Y qué tal las ciudades? Y si comparo Múnich versus Dublín. El transporte público. Esto es algo que para mí en una capital europea, en una ciudad cosmopolita, grande, europea, por lógica iba a tener un buen transporte público. Pero algo que he aprendido a apreciar más en Múnich es el transporte público. En Irlanda en general, comparado con Alemania, es mucho peor. Y en Dublín, o sea, eso es algo realmente negativo comparado con países desarrollados de Europa. Dentro de ese contexto, lamentablemente en Irlanda el transporte público no es muy bueno. O sea, por ejemplo, en Múnich uno tiene el metro, el tranvía, el S-Bahn, que es los trenes, buses, ¿sí? Uno en cualquier lugar que vive en Múnich está conectado, bien conectado a cualquier hora, más o menos a cualquier hora. Sin embargo, en Dublín es un caos. O sea, en Dublín hay dos líneas de tranvía. O sea, la mayoría de la gente no la puede usar porque son solamente dos líneas. No hay metro. Hay un tren que es parecido al S-Bahn, que tiene una ruta alrededor de la costa. Entonces, por ejemplo, yo a veces lo puedo usar ese tren. Ese está bien. Por lo general está bien. Pero es solamente una línea prácticamente. La mayoría de las personas tenemos que usar buses y los buses la mayoría de las veces no están a tiempo, a veces no aparecen, son lentos, o sea, a veces es un caos, o sea, realmente. Y otra cosa es, por ejemplo, en Dublín,
Si tú usas el transporte público de vez en cuando, o si tú vienes de turista por unos días y lo usas, está bien, porque como el viaje son 2 euros y por 90 minutos puedes cambiarte y pagas solamente 2 euros, y eso está muy bien económico. Por ejemplo, en Múnich, si tú usas por ejemplo, un viaje y compras solamente un ticket para un viaje, eso cuesta como 3 euros con 70, creo, más o menos. Así estaba la última vez. Sin embargo, en Dublín no existe una tarjeta mensual o una tarjeta semanal, sino cada vez que tú lo usas, pagas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú necesitas el transporte público diario, a suponer lo usas 2 veces para ir al trabajo y volver. Son 4 euros, no está mal, pero si lo usas diario, ya todo eso se acumula mensual y al final sale más caro que si en Múnich tú utilizas el transporte público diario, porque especialmente este año en Alemania pusieron el Deutschland Ticket, que es un ticket que vale para el país entero, creo que cuesta 49 euros y tú usas el transporte público e incluso vas a diferentes estados en el tren lento indefinidamente por un mes y solamente pagas los 49 euros. Eso está súper bien para alguien que vive allá en Múnich y lo use frecuentemente. Entonces, en sentido general, el transporte en Múnich es mucho mejor, es más fiable, hay más variedad. Y si uno lo usa frecuentemente, también sale más barato. O sea, ese punto se lo tengo que dar a Múnich. Otro tema es la vivienda, dónde vivir. Los que viven en Múnich saben que es difícil conseguir apartamentos. Hay una crisis ahora. Es difícil conseguir apartamentos, son caros. A veces tú ir a ver un apartamento es como una entrevista de trabajo. O sea, los dueños de apartamentos te entrevistan como que es para darte un trabajo y hacerte un favor. O sea, hay una crisis, no es fácil conseguir apartamento y también son caros. En Dublín es mucho peor. Antes de mudarnos aquí, mi pareja y yo estábamos investigando sobre Dublín y él me dijo, ay, pero yo he leído que Dublín es una ciudad cara. Y yo le decía, ay, pero Múnich también, no va a ser más cara que Múnich. Dublín es más cara que Múnich. Él me decía, pero estoy leyendo que hay una crisis de vivienda, es difícil conseguir apartamentos. Yo, no va a ser peor que Múnich. Es peor que Múnich. O sea, aquí la renta es mucho más, todavía más cara. Uno recibe apartamentos peores por lo que uno paga. Es un caos que la gente va a ver un apartamento, tiene que hacer una fila larguísima, ir, entrar 5 minutos, salir corriendo o entrar con una multitud. O sea, yo he oído cosas similares en Múnich, pero aquí está todavía peor. Y los precios es increíble. O sea, a mí a veces hasta pena me da porque hay gente que paga, por ejemplo, alguien me dijo, 600 euros al mes por compartir una cama. O sea, está en un apartamento con muchas personas en habitaciones y ni siquiera tiene su habitación propia. Está compartiendo la cama con otra persona y cada uno paga 600 o 700 euros. O sea, es increíble y es difícil porque hay pocos apartamentos. Es difícil conseguirlo. Eso es un estrés. O sea, incluso aquí lo difícil no es conseguir trabajo. Si uno va a encontrar trabajo si viene a Irlanda. Lo difícil es conseguir un apartamento donde vivir. Eso es mucho más difícil que en Múnich. Pero, ¿cuál de las ciudades es más bonita? Bueno, no es por nada, pero tengo que decir Múnich como ciudad es mucho más bonita. O sea, Múnich es muy verde, especialmente en los barrios centrales. Múnich a veces se siente como un parque. Y es muy linda la ciudad. Entonces, Dublín no es tan bonita realmente, pero debo decir, los alrededores de Dublín, Dublín está cerca del mar y hay varios pueblos a los alrededores que uno visita en tren muy fácil y económico el viaje. Y son muy lindos, o sea, si sale el sol y uno tiene tiempo, uno va a un pueblito de esos en la costa y son una maravilla, o sea, por esa parte está muy lindo. Pero creo que he hablado mucho de lo negativo sobre Dublín. Algo que me gusta es, en Dublín versus Múnich, que Dublín, aunque es una ciudad grande, es la más grande de Irlanda, pero dependiendo de lo que uno lea, es como del mismo tamaño de Múnich, la misma cantidad de gente o más pequeña. Yo creo que es más pequeña. Pero
pero se siente más vibrante en los barrios centrales especialmente. Como que uno ve gente más joven, tal vez es porque hay más latinos aquí, no sé. Mi gente está aquí. Siento que hay como más latinos. Hay una gran cantidad de brasileños, pero hay muchos latinos. O sea, he conocido gente de México, de Chile, bueno, de República Dominicana. O sea, se nota que hay una buena vibra, como no sé, como más vibrante. La encuentro en la ciudad. O sea, eso me gusta. Y eso desde que porque visité varias veces antes de mudarme, y eso como que se nota, que se siente como más vibrante. Eso me gusta más aquí en Dublín. Ahora vamos a hablar de la seguridad en la ciudad. Este es un tema lamentable realmente, y algo que me ha hecho apreciar todavía más a Múnich. O sea, Múnich es realmente una de las ciudades más seguras del mundo. O sea, ahí uno está tranquilo a cualquier hora de la noche. Claro, siempre puede pasar algo, uno puede tener mala suerte, se encuentra un loco, no sé. Claro, han pasado crímenes, pero en sí, en general, es una de las ciudades, creo que este año también es la ciudad más segura de Alemania y una de las más seguras del mundo. Entonces, cuando uno compara cualquier otra ciudad con Múnich, perdón, se va a ver más insegura. Entonces, Dublín es más insegura. Por ejemplo, mi ciudad natal, donde me crié, donde viví la mayor parte de mi vida, Santo Domingo, República Dominicana, lamentablemente, aunque sea mi ciudad natal, es mucho más insegura que Dublín y que Múnich. Pero yo no puedo comparar a Dublín con Santo Domingo porque yo vengo de Múnich, de Alemania. Entonces, comparándola con Múnich, es mucho menos segura. En sí es segura, o sea, pero lamentablemente, últimamente, especialmente, hay una parte de la sociedad en Irlanda, que especialmente jóvenes, adolescentes, niños, que son delincuentes. O sea, hay muchos robos de bicicletas, cosas así, y la policía no hace nada con eso. Entonces, eso es un tema que lamentablemente se ha puesto también violento. No es nada más que se roban la bicicleta, sino que se ha puesto violento. Hace poco pasó una desgracia que fue un ataque a una persona, no sé, todavía no se, al momento de yo filmar este video no se saben muchos detalles, pero un loco, no sé qué, atacó niños fuera de una escuela. Entonces hubieron protestas, pero lamentablemente vino un grupo de esos delincuentes antisociales que empezó a causar desorden público y a hacer una protesta anti-inmigrantes, porque gente racista, no sé qué. Entonces, hay grupos de delincuentes adolescentes con los que hay que tener cuidado, y especialmente si uno es inmigrante, y me han advertido sobre eso. O sea, hasta ahora no he tenido ningún incidente, espero no tenerlo, pero es algo que tengo que tomar mucho más en cuenta que comparado en Múnich. Entonces, en sí es una ciudad segura en sentido general, especialmente comparado, no sé, con muchas ciudades de Latinoamérica, pero para estar en un país europeo tiene un problema realmente en esa cuestión que ojalá y mejore pronto, pero por lo que veo es así. O sea, repito, si la comparo con mi ciudad natal, Santo Domingo, es mucho más segura, pero comparándola con Múnich, no tanto. Pero vamos a terminar el video con algo positivo, y es la migración a Irlanda. No me he enterado mucho del tema, pero algo que me ha gustado es que Irlanda aparentemente lo hace mucho más fácil que Alemania. O sea, si tú quieres, por ejemplo, venir a Irlanda a vivir un tiempo, aprender inglés, claro, dependiendo del país donde uno viva, pero he conocido muchos latinos que vienen a hacer cursos de inglés. Entonces después te dan una visa temporal para conseguir trabajo. Te ponen la vida, el proceso de emigrar más fácil que de Alemania si vienes como estudiante, pero no solo si vienes como estudiante de una universidad, sino solamente como una persona que quiere aprender inglés y probar la vida aquí. Tienen acuerdos con muchos países en Latinoamérica, en el cual esta forma de emigrar es relativamente fácil, por lo que veo. Claro, cuesta mucho dinero porque, repito, Irlanda es un país muy caro. Y es el asunto, la crisis de la vivienda es muy fuerte, pero el proceso de migración
para muchos países es relativamente fácil. Entonces eso es algo muy interesante que a lo mejor te pueda servir al pensar en Alemania versus Irlanda. Pero repito, con esto no quiero decir que ningún país sea mejor que el otro. Cada país tiene sus ventajas y sus desventajas y estas son las primeras impresiones que he tenido de Irlanda comparada con Alemania en en los últimos meses que tengo aquí, en mis primeros meses aquí. Das ist alles für heute. Vielen Dank. Muchas gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Irlanda y Alemania, déjame un comentario y a ver qué te pareció este video. Y puedes seguirme en Instagram, Thomas der Profe. Y tschüss.